Hola a todos y todas, soy Nieves Carabaña, consejera de la Mujer del Consejo Evangélico de Madrid. Me complace daros la bienvenida a este evento online que organizamos desde el Consejo Evangélico de Madrid y la plataforma Seneca Falls, en colaboración con un buen número de asociaciones de mujeres evangélicas. Bajo el lema En honor a ti, mujer, conmemoramos hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y recordamos la lucha de las mujeres por la igualdad, por su desarrollo íntegro como personas y por su participación en todos los ámbitos de la sociedad. Iniciamos este espacio con la canción ONU Mujeres. Cuando finalice escucharemos qué opinan algunos hombres y mujeres representativos de diferentes ámbitos del mundo evangélico sobre la situación de la mujer en la actualidad, en la sociedad y en la Iglesia. Gracias por estar ahí y acompañarnos al otro lado de la pantalla. Eres muy bienvenido. Du même endroit. I can hear you, Jerry, but I get nothing on the night. In Kigali, she wakes up. She makes sad choice. In Hanoi, Natal, Ramallah. In Tangier, she takes a breath, lifts up her voice. In Lahore, La Paz, Kampala. Though she's half a world away, Something in me wants to say, we are one woman. You cry and I hear you. we are one woman. You hurt and I hurt too. We are one woman. Your hopes are mine, And we shall shine. in Wallace she speaks the truth. She reaches out, then teaches others how to. In Jaipur she gives her name. She lives without shame. In Manila, Sultan Boo. Though we're different as can be, we're connected, she with me. We are one woman. Your courage keeps me strong. We are one woman. You sing, I sing along. We are one woman. Your dreams are mine, and we shall shine. We shall shine. And one man he hears her voice, and one man he fights her fight. Day by day he lets go the old ways, one woman at a time. Though she's half a world away, Something in me wants to say, we are one woman. Your victory saves us all. We are one woman. You rise and I stand tall. We are one woman. Your world is mine, and we shall shine. Shine.
Hola, soy Isabel Pavón y os saludo desde Málaga. Amigas y amigos, animémonos. Gracias al esfuerzo de muchas personas a favor de la igualdad lo estamos consiguiendo. Se está produciendo en todos los ámbitos, aunque en la Iglesia va un poquito más lenta. ¿Y por qué? Pues yo también me hago esa pregunta. ¿Estamos tomando todas las medidas? ¿Nos rendimos ante la primera reprimenda? Porque eso es lo que se nos pide, sumisión y sometimiento. Sin embargo, no hay marcha atrás. Avanzamos siempre, aunque el camino sea de piedra y el ritmo sea lento, causado por los palos en las ruedas que dificultan nuestra misión. A veces nos convencemos de que para eliminar el machismo hay que agotarse rebatiendo con versículos todos los que nos vienen en contra. Pienso que la solución no está en aprender de memoria cómo defenderse, sino en actuar como personas que no se sienten diferentes. Recordemos aquellas palabras de Jesús que decía que a los pobres los tendríamos siempre. Pues pienso que el machismo también. Lo que estamos viviendo ahora mismo no vamos a ver la eliminación completa, pero sí se está trabajando. El machismo se acepta y se cuenta con sus errores, provocados quizás por algún trauma que estas personas han podido tener, por miedo, por celos y a saber por cuántas causas más. También hay machistas que están ajenos a su condición, no sabe que lo son. Son víctimas de lo que reciben a lo largo de su vida. Lo peor empieza cuando no tienen intención de cambiar, y esto se convierte en violencia. No podemos consentirlo ni dentro ni fuera de la iglesia. De la iglesia podemos salir corriendo, del hogar no se puede, y esto es muy doloroso. Pero hoy más que nunca hay instituciones oficiales y grupos de ayuda donde encontrar apoyo, y hay que acudir a estas personas que están preparadas, a estas instituciones y a estos grupos, porque nos hacen mucho bien. Las y los que trabajamos convencidos de que Dios no hace diferencia entre personas, seguimos adelante. Recordemos que se trata de caminar, dar un paso y otro más, y todos derechitos, sin mirar ni a izquierda ni a derecha. Una frase muy ilustrativa de Frida Kahlo dice: «Échame tierra y verás cómo florezco». Apliquémonosla. Personalmente no estoy desilusionada, y no lo estoy desde que entendí que tengo que actuar y comportarme como una persona que es exactamente igual a otra, que no hay diferencia entre hombre y mujer. El concepto de igualdad, pienso, empieza por una misma. Del mismo modo que no tenemos que dar explicaciones de nuestro respirar constante, el sentido común y sobre todo el amor de Dios tampoco necesitan justificarse de manera sistemática como hacemos siempre. No se trata de ganar una guerra con la Biblia en la mano. Y esto lo digo ahora porque precisamente voy a utilizar un versículo, pero no para justificar, sino para embellecer ese amor del Señor. Es un versículo del Salmo 144, el versículo 12, que dice de esta manera: nuestros hijos crecen como plantas en un jardín. Nuestras hijas son cual columnas labradas que sostienen la estructura del templo. Y aquí David hace un cambio muy gracioso de roles.
Son los hijos los que actúan como plantas del jardín y las hijas como las que sostienen el templo. ¿Hay algo más bonito? Pues ahí queda eso. Besos y abrazos. Bien, pues con respecto a esta primera pregunta, ¿qué duda cabe de que la historia de la humanidad ha sido una historia en gran parte de uso, abuso y violencia por parte del hombre hacia la mujer? Comportamiento llevado a cabo por el hecho de que la mujer ha sido siempre considerada inferior en todo, desde el punto de vista físico, intelectual, sexual, familiar, social, espiritual y religioso, jurídico, etcétera, etcétera. Afortunadamente, gracias a la lucha de ciertos movimientos por conseguir la igualdad entre los seres humanos, entre los cuales se puede contar el movimiento de mujeres conocido como feministas, se fue consiguiendo el reconocimiento de derechos de igualdad entre los hombres y las mujeres, al punto de que, junto con otros derechos conquistados, se llegara a reconocer y proclamar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Declaración que ha inspirado las constituciones de las naciones modernas con gobiernos democráticos, entre las cuales se encuentra también nuestra nación. Esa realidad pone en pie de igualdad tanto a mujeres como a hombres en el plano jurídico, intelectual, social, político, laboral, familiar, etc. Derechos que nunca le fueron reconocidos por siglos, durante centenares de siglos, en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, sabemos que ciertos males están arraigados y enquistados en nuestra propia naturaleza humana. Y eso permite que, llegada la hora, toda constitución o ley sea para muchos papel mojado. De ahí que desde el año 2003 hayan muerto 1.076 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. De ahí que este año pasado, 2020, hayan fallecido 47 mujeres. Y como siempre digo, eso es solo la punta de un gran iceberg de abusos y maltratos que no se perciben desde la superficie. También se puede percibir que entre el colectivo de mujeres haya una parte que, por haber vivido experiencias negativas en el plano familiar, en el matrimonio o en el laboral, que guarden cierto resentimiento y que puedan usar las leyes que les son favorables más que para conseguir justicia, para dar rienda suelta a su resentimiento, creando una enemistad e incluso odio entre los hombres y las mujeres. Por tanto, aunque sabemos que hay mucho que hacer todavía para erradicar lo que se conoce como machismo, queremos ponernos siempre del lado de la parte más débil, que en este caso y en gran parte son las mujeres, pero condenando todo abuso, venga de donde venga, y se produzca donde se produzca. Con respecto a la segunda pregunta sobre la situación de la mujer dentro de la Iglesia o de las iglesias en términos generales, el campo eclesial evangélico protestante es muy complejo y muy amplio, y podemos encontrarnos desde denominaciones e iglesias muy abiertas a no poner ningún tipo de traba al ministerio de la mujer, hasta otras que no estarían dispuestas a traspasar la letra de lo que dice la Biblia en determinados pasajes particulares, impidiendo así que la mujer ejerza ministerio alguno en la iglesia. Eso sí, excepto en relación con el colectivo de mujeres y en relación con los niños. Pero ni hablar de aceptarla ejerciendo un ministerio en las iglesias en relación con los varones. Posiblemente esta última posición es la que más prevalece en el campo evangélico protestante, aunque es posible que esta sea una posición la cual cada vez más se va dejando de lado. Al respecto, he de decir que no solo se ha impedido durante siglos el acceso a ejercer el ministerio al menos al 50% de los miembros de la Iglesia, que son mujeres, sino que se ha privado a toda la Iglesia durante siglos de la bendición de ser edificados por las enseñanzas de ese 50% mencionado, que son mujeres. Y en este sentido no creo que el Señor esté muy contento con esa realidad. Esta situación, a mi entender, debería ir siendo superada, y en vez de fijar la atención en algunos pasajes particulares de la Escritura del Nuevo Testamento, sería más acorde con una más sana hermenéutica
el aclarar dichos pasajes a la luz de otros que recogen declaraciones generales y universales donde al parecer no se hace diferencia alguna entre hombres y mujeres. Llevaría tiempo explicar la respuesta a preguntas que sin duda estarán en la mente de muchos, pero ese es otro tema que no da tiempo a tratar aquí. Así que sabiendo que hay mucho que hacer a favor del reconocimiento del derecho de las mujeres a ejercer sus dones y ministerios según el llamado divino, solo me queda añadir manos a la obra, manos a la obra. Y en eso estamos. Respecto a la situación de la mujer en la sociedad, en la Iglesia, y si se ha avanzado, si se ha mejorado, o si seguimos ahí un poco enfrascados en la violencia y en el machismo, yo creo que mitad y mitad. Por una parte, creo que cuanto más espacio se le deja a las mujeres, también mejor viven los hombres, porque ese espacio de igualdad que se le está dejando a las mujeres es un espacio en el que tú actúas en base a tu capacidad, a tus dones, tus talentos, a tu forma de ser y a las cosas buenas que puedes aportar, ¿no? En base a cómo eres. Y creo que ese espacio que se le deja a las mujeres también lo están aprovechando muchos hombres que han podido hacer ese ejercicio de identificarse a sí mismos y reevaluarse, no en base a lo que se supone que deben ser como hombres, sino en base a lo que son como personas. Creo que ese es el ejercicio que se ha hecho durante muchos años desde las mujeres en general, ¿no? En la sociedad, y que al dejar ese espacio, al reclamar ese espacio y conseguir ese espacio las mujeres, pues también los hombres pueden hacer eso, y a veces hay muchos hombres que necesitaban ese momento de reflexión y ese momento de dejar de identificarse con su género y pasar a identificarse con lo que son como personas individuales, ¿no? Creo que esa es una parte muy buena. La parte mala es que esto también provoca una reacción de parte de personas que no han hecho ese ejercicio de plantearse quiénes son, básicamente, ¿no? Se siguen identificando en base a su género de una manera muy estereotipada y se ponen nerviosos porque los ejercicios de evaluarse a uno mismo o de pensarse a uno mismo siempre son incómodos, ¿no? Y hay veces pues que no estás en el lugar, ni estás en el momento, ni con la disposición de hacerlo. Y creo que las reacciones y sobre todo la negación viene de parte de este tipo de personas que siguen reclamando que no se den estos espacios de igualdad sencillamente porque creen que eso les perjudica de alguna manera, ¿no? Les perjudica como hombres o les perjudica en sus posiciones de liderazgo y de autoridad. No es del todo acertado, pero tampoco se puede negar que cuando uno actúa en base al miedo, pues a veces las reacciones no son del todo lo lógicas, ¿no?, que se podría pensar. Yo creo que la igualdad no es un fin en sí mismo, ¿no?, sino que es más bien un espacio en el que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo, ¿no?, con esa libertad. Y creo que esa cosa tan buena que se está generando tiene esa otra contraparte, que es cierta clase de violencia. Sigue siendo el machismo antiguo, sigue siendo la antigua violencia verbal, a veces incluso física, solo que ahora se nota más porque hay algo que es bueno, que creo que es luminoso y que es agradable de vivir, con lo que compararlo, y entonces pues creo que ahora se nota mucho más, ¿no?, que ya no estamos sometidos a esas violencias de forma voluntaria porque no hay otra opción, ahora hay otras opciones, y entonces por eso yo creo que destacan más. Pero yo creo que estamos un poco mitad y mitad, hay cosas buenas y bueno, está todo esto que es malo y que de alguna manera pues hay que convivir con ello. Nuestra sociedad está muy concienciada con el tema de la igualdad de la mujer y de la lucha por los derechos de la mujer, y eso es algo bueno que tenemos en nuestra sociedad actual. Ahora bien, creo que a nivel ideológico el feminismo se ha posicionado, digamos, en un único pensamiento, ¿no? Entonces, o estás dentro de este pensamiento que responde a el feminismo tal y como se concibe en la actualidad, un feminismo que dice que la mujer decide qué, cuándo y cómo, y excluye totalmente al varón.
en muchas otras cosas lo considero un feminismo radical. Entonces, o estás en esta línea o estás fuera del feminismo. Es un poco lo que nos dice la sociedad actual. Y estás en otro lado, estás consolidando un pensamiento arcaico, patriarcal, que sigue esclavizando a la mujer. Yo creo que esto es un error de una sociedad como la nuestra, una sociedad del siglo XXI. Existe un vacío para que la mujer pueda sentirse con la libertad de posicionarse en la defensa o en la lucha de la igualdad y de las libertades y de la dignidad de la mujer en todos los aspectos, y al mismo tiempo pueda defender valores que yo considero intrínsecos del ser de la mujer, valores como el valor de la vida, el valor de la belleza, el valor de las relaciones, cosas que nos distinguen, ¿no? Y que nos identifican como mujeres. También creo que estamos fallando a nivel pedagógico frente a las nuevas generaciones de adolescentes ya y jóvenes que se están creando un pensamiento en cuanto a este tema. Creo que tienen que conocer en qué consiste el feminismo desde sus orígenes, cuál es el feminismo histórico, qué defendió en un principio, cómo nació, en base a qué valores nació, cómo se ha desarrollado también y evolucionado a lo largo de la historia y por qué hemos llegado a lo que hemos llegado hoy, que se entiende como feminismo, para que puedan sopesar y valorar. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la mujer en nuestras iglesias creo que es un tema más delicado, porque hay sectores en los que este tema está encasillado, hay un vacío, no se habla, no se trata y no se revisa a la luz de la palabra de Dios. O bien se trata poco. Entonces estamos creando como una disociación, ¿no?, entre iglesia y sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en la iglesia? Y también eso crea una barrera, levantamos un muro cuando hay mundos totalmente distintos. Yo creo que sin olvidar que no debemos acoger cualquier cosa que venga de la sociedad, como nos decía Pablo, pero sí tenemos que revisar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué hay en ello de tradición? ¿Qué hay de cultural? ¿Y qué hay de palabra de Dios? ¿Qué hay de enseñanza bíblica? En esto yo creo que está claro que nos hemos olvidado de Jesús. Nos hemos olvidado de que Jesús vino en un tiempo en el que la mujer no era nada a nivel legal, a nivel social, y sin embargo Jesús trató a la mujer de una manera que yo diría que se mojó, se pringó. Jesús se descalzó, pisó charcos y se embarró, metafóricamente hablando. Y lo que hizo fue romper con, incluso enfrentarse a tradiciones culturales y religiosas de su momento. Se dejó tocar por las mujeres, era un escándalo. Habló con la mujer samaritana a solas, era un escándalo. Fue criticado por ello y no le importó, porque sabía qué valores venían del Padre y qué valores formaban parte de la cultura humana. Y ahí tenemos un reto muy grande como Iglesia. Yo creo que ahí realmente podríamos decir que la Iglesia arrastra una lacra que pertenece a la cultura y a la tradición y todavía la arrastramos. Así que yo retaría a la Iglesia a ser luz en este aspecto también, ¿no? A ser luz y sal, reconociendo lo que Dios ya ha reconocido desde un principio. Algunas de las lecturas que más me han aportado en los últimos años han tenido que ver con conocer el papel de la familia y de la mujer en la antigüedad, especialmente en las diferentes culturas y tiempos bíblicos, ¿no? Desde ahí mi conclusión es que en Occidente hasta el día de hoy pues se ha avanzado. Pero creo a la vez que es muy importante en primer lugar remarcar el tema de Occidente, porque la situación para la otra mitad o más del planeta, la situación de la mujer es muchísimo más dramática
y espeluznante de la que es aquí, con todo lo que todavía queda en Occidente por avanzar. Y por ceñirnos a nuestro entorno, hay encuestas en países de los denominados avanzados como Finlandia, Dinamarca o España que ofrecen un resultado prácticamente similar en cuanto a que la mitad de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia por el mero hecho de ser mujer, violencia física, verbal, psicológica, etc. Otras encuestas también dicen, y estoy hablando solo de nuestro entorno privilegiado, entre comillas, en el que la mayoría de las mujeres han vivido o viven acoso sexual en el trabajo sin denunciarlo. Vale, hablamos de que la mayoría de las mujeres no han denunciado esta situación. Por lo tanto, todo esto indica que en nuestro entorno, que en Occidente, queda muchísimo por avanzar en este drama que es realmente perverso, ¿no? Creo que también hay que tomar las estadísticas oficiales y los datos con pinzas, porque me parece que es claro que son tan solo la punta del iceberg, precisamente porque muchísimos asuntos de discriminación, por temor, por lo que sea, no salen a la luz, no se cuantifican. ¿Qué decir de entornos más opresivos o quizás entornos rurales en las que las mujeres son hasta triple o cuádruplemente discriminadas, ¿no? Pues por ser mujer, por ser pobre, por no ser blanca, por ser de una etnia o religión minoritaria, etcétera, que todo esto suma, ¿no? Y por no irnos a lugares muy lejanos y quedarnos en nuestro entorno hispanohablante, hay datos realmente, podríamos tirar del hilo, que son espeluznantes, ¿no? Y preocupantes. Si los datos oficiales son tan solo la punta del iceberg, que decir, cuando uno ve, por ejemplo, cómo en México cada año bate su propio récord de feminicidios, hasta día de hoy, ¿no? Se contabilizan más de 10 mujeres asesinadas por día en México. Todos estos son datos tomados de todos los días de los últimos 29 años. Así que, bueno, creo que hay muchísimo todavía por hacer y que precisamente que haya cierta corriente políticamente correcta a nivel institucional, de medios de comunicación, etcétera, a favor de la mujer, hace que sea aún más dramático, aún más terrible, que no pongamos todo lo que esté en nuestras manos para alcanzar la plena igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres, que es lo que yo entiendo que es el feminismo real. La situación de la mujer hoy en día en la sociedad, hay un mensaje políticamente correcto de igualdad, pero en la práctica está costando que se produzca. ¿Por qué? Porque hay muchas cargas que aún siguen cayendo sobre la mujer que no caen sobre el hombre. Y esto dificulta enormemente la proyección social de la mujer en muchos aspectos, mientras el hombre no participe activamente para que la mujer realmente tenga una igualdad de oportunidades. La carga de la casa, la educación de los hijos. Hay otros aspectos donde sí que el hombre está empezando a colaborar, sobre todo las generaciones más jóvenes, pero queda una trayectoria por delante. Y sobre todo también que en las empresas e instituciones que se tenga en cuenta el factor de maternidad, que no solamente no se castigue a la mujer por el hecho de poder ser madre, sino que eso se apoye y tenga un reconocimiento y no obstaculice su carrera. En cuanto a la Iglesia, yo creo que parecido a la sociedad nos hemos conformado con todo lo que no hacemos mal. Pues la mujer puede hablar, se la trata con respeto, decimos no, hay un respeto a la dignidad, etcétera, pero en la práctica, por los resultados, vemos que no hay mujeres en lugares de responsabilidad, incluso dejando de lado el pastorado, que sería un tema quizás más polémico, pero que en cualquier caso, pues hay instituciones de todo tipo, actividades, lugares de congresos, conferencias, y la mujer prácticamente no existe, no está presente. ¿Por qué? Porque no se piensa en ella y porque aunque se piense, no ha tenido la posibilidad de acceder a esas posiciones en las que puede tener voz, por lo menos, influencia, para dar su punto de vista. Y yo creo que en este aspecto a la Iglesia evangélica, con lo mucho que ha hecho, desde luego si lo comparamos más con la Iglesia católica, pero aún le queda un largo recorrido por conseguir. Hola, soy Tami Charrié y te invito a que puedas cantar conmigo y estar convencidas de la identidad que Dios nos ha dado.
¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Hey. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogidos, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Si lo soy, si lo soy, soy hijo de Dios, si lo soy. Oh, 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 yeah. Buenas tardes, saludos desde la Facultad de Teología de Asambleas de Dios y felicidades a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias al Consejo Evangélico de Madrid y a la plataforma Seneca Falls y a Asun Quintana por su invitación a participar en este día tan importante y seguro que tan trascendente. Creo que es importante que podamos conocer el origen y contexto histórico de la mujer, del feminismo, a lo largo de la historia.
Pareciera que el término feminismo es un término moderno, pero nada más lejos de eso. El término feminismo aparece ya en los últimos siglos, últimas décadas del siglo XVIII, pero no podemos obviar lo que ha significado la mujer en la historia de nuestra España y la historia, lo que ha aportado a la historia del protestantismo. Tenemos que recordar que las congregaciones, los focos protestantes de Valladolid y Sevilla, las mujeres tuvieron un papel muy importante. Basta recordar María Borges, María Cazalla. Tenemos también hasta en nuestra historia de España una reina protestante, con Juana de Albrecht. Y si también seguimos profundizando, llegaríamos a la Edad Media y conoceríamos lo que supuso el beguinaje, ese movimiento que se llamó de las beguinas, mujeres que se organizaron para gobernar las ciudades ante la despoblación masculina a causa de las cruzadas, y que ellas, en base a la oración y a la palabra, realizaron una labor importantísima en tareas educativas y de sanidad. Pero vayamos a lo que es el feminismo histórico circunscrito a la historia moderna. Se cree que hay, y está comúnmente aceptado, varias oleadas de feminismo, al menos 3 oleadas. La primera tendría que ver con la Ilustración, cuando en la Asamblea Nacional Francesa presentan su cuaderno de reforma Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, en las que abogan por una igualdad de la mujer e igualdad en la educación. 2 principios claramente heredado de la Reforma protestante. Recordemos que la Reforma es el antecedente necesario de la Ilustración, pero habría que llegar al siglo XIX para conocer el movimiento feminista como tal y todas las transformaciones que llevó a cabo. Estados Unidos, que es donde se desarrolla en el siglo XIX, a inicio del siglo XIX, está viviendo una gran crisis ética, moral, que afecta a todas las capas de la sociedad y con graves consecuencias. En ese instante, en esos momentos, principios del siglo XIX, varias sociedades femeninas se organizan para resolver estos problemas, inspiradas en la interpretación o reinterpretación de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Cuando Jefferson la redacta, dice que hay derechos naturales e inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad dados por el Creador. Y Jefferson aboga incluso de que el gobierno tiene que proteger hasta de la libertad religiosa, pero eso trae como consecuencia también y deriva en el debate de la esclavitud y varios debates importantísimos que lo sacan a la palestra varias sociedades de mujeres que se organizan. Se funda la Sociedad Feminista Neoyorquina, y esto es importantísimo porque empieza a debatirse los graves problemas que tiene la sociedad americana. El primero que se celebra es un congreso antiesclavista femenino. Y esto es importantísimo porque a partir de aquí vienen muchas luchas que de mano de las mujeres consiguieron transformar algunos aspectos de la sociedad americana. La lucha también contra el alcoholismo, la lucha también contra la prostitución. Todos conocemos a Charles Finney, pero su mujer Lydia Finney es la que organiza y crea varias asociaciones para sacar a la mujer de la prostitución, porque se calcula que en algunos lugares de Estados Unidos la prostitución llegaba a ser entre el 5 y el 10% de la población femenina, con lo cual llevó a cabo una gran labor y fundó, además de la Sociedad Reformista Femenina, varias asociaciones para luchar por los derechos y la dignidad de la mujer en ese siglo XIX que Estados Unidos estaba viviendo esa gran crisis ética y moral. Pero fue en 1840 cuando se celebra en Londres el primer congreso antiesclavista, y un congreso al que acude un famoso abolicionista con su esposa, Elizabeth Cady Stanton, y ocurre algo insólito. Su esposa no puede seguir las sesiones por su condición de mujer. Esto lo expresan públicamente varios y lo denuncian. Y allí conoce a Lucrecia Mott, otra de las 2 activistas que estaban allí trabajando en pro de la abolición de la esclavitud y por la libertad del ser humano. Ella, a su regreso a Estados Unidos, empiezan a trabajar en lo que se llamó la Declaración de Sentimientos. Y en la capilla wesleyana de Seneca Falls, en los días 19 y 20,
de julio de 1848 se lleva a cabo la lectura de este manifiesto. Previamente los periódicos lo habían anunciado como algo insólito, inédito, una reunión de mujeres para hablar de derechos y de libertades. Y allí se pronunciaron sobre el manifiesto de Seneca Falls. Fueron unos 70 mujeres y unos 32 hombres los que asistieron. Y los 12 principios exigían cambios en las costumbres y moral de la época. Como por ejemplo el sufragio universal, en el que la mujer no votaría hasta 70 años después. Hasta 1920 no fue que la mujer participó en unas elecciones presidenciales. Curiosamente solo quedaba una superviviente de cuando se leyó el manifiesto en Seneca Falls. Pero ahí ocurrió algo interesante, y es que socialmente el activismo pasó también a otras capas sociales medias y bajas de la sociedad, con lo cual la mujer en apenas medio siglo había conseguido solucionar problemas de alcoholismo, problemas raciales, problemas de igualdad y dignidad de la mujer, y ahora con la declaración de Seneca Falls se ponía verdaderamente un punto de inflexión en la historia del feminismo y las consecuciones sociales. Pero fue también en 1852, una obra maestra de la literatura, La cabaña del tío Tom, llevada a cabo por Harriet Beecher Stowe, en la que ella pone en evidencia el grave problema racial que todavía seguía sufriendo los Estados Unidos de América. Recordemos que Harriet estaba casada con un pastor y era hija de pastores. Cuando Abraham Lincoln se entrevistó con ella, le dijo: ¿con qué es usted esta mujercita que ha llevado a cabo esta gran guerra? Aunque también hay quien dice que lo que Abraham Lincoln dijo exactamente, refiriéndose a Harriet, dijo: es usted esta pequeña gran mujer que está ganando esta gran batalla, evidenciando que claramente habían sacado a la palestra el gran problema de la esclavitud y que las mujeres estaban consiguiendo ese camino hacia la abolición. Pero no sería hasta el mes de marzo del 57, de 1857, cuando las mujeres se manifestaron por primera vez para defender sus derechos, ya que todas las trabajadoras textiles de Nueva York estaban trabajando en unas condiciones deplorables, y ellas se manifestaron en marzo de 1857. Pero fue también un mes de marzo de 1911 cuando lamentablemente el incendio de una fábrica de camisas en Nueva York puso en tela de juicio de nuevo el retraso que se llevaba en los avances e igualdades, ya que murieron 140 personas, de ellas 120 mujeres, eran niñas inmigrantes que estaban trabajando allí en unas condiciones también de semiesclavitud. Hay muchas hipótesis: si la fábrica estaba cerrada, si el incendio fue provocado. Los dueños decían que estaba cerrada por cuestiones de seguridad. Lo cierto también que hay testigos que dicen que el humo era violeta debido a los tintes que se empleaban, y de ahí que el violeta sea el color que distingue al feminismo, aunque realmente el violeta se empleó en 1920 por primera vez por las sufragistas londinenses. Pero fue en España hasta 1936 que no se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, y las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, decretó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y de la Paz Internacional, con lo cual ha sido un recorrido larguísimo desde el siglo XIX hasta 1977, que de manera consensuada y de manera general se establecía en muchos países que el mes de marzo sería el Día de la Mujer, y en España se escogió el 8 de marzo. Actualmente en España vivimos en una tercera ola que se calcula que, al igual que en toda Europa, llegó de la mano de los años 60 de Simone de Beauvoir con su obra El segundo sexo, y Betty Friedan con la mística de la feminidad, en la que apostaban también por nuevos conceptos del feminismo, pero también daban un paso hacia lo jurídico, en lo que decían que se debía legislar también lo privado. Era un feminismo que variaba también de cómo surgió en el siglo XIX en América, y actualmente el feminismo que vivimos es un feminismo con una gran repercusión mediática, gran repercusión internacional y muchísima visibilidad en esta era digital de las redes sociales. Pero también vemos un feminismo con una fuerte carga ideológica, y hasta en ciertos aspectos ha sido también, lamentablemente, como instrumento político. Pero entendemos que el feminismo está aquí para que se pueda ver todo el aporte que se ha hecho, y que días como hoy y Plataforma Seneca Falls y el Consejo Evangélico de Madrid
tienen también que seguir en esta labor de divulgar y dar a conocer ese feminismo histórico y esos orígenes. Permitidme ya que para concluir lo haga con un pasaje del Evangelio de Mateo capítulo 19, en el que se pone en evidencia ese abuso histórico, incluso amparado en la ley, del hombre sobre la mujer. Y Jesús da la clave. Dice que esto es a causa de la condición del ser humano y de la dureza del corazón, pero que en el principio no era así. Es lo que hemos intentado hoy que podamos conocer, que en el principio el feminismo histórico resolvía graves problemas de las sociedades y transformó las sociedades allí donde se desarrolló, que todavía hay un largo camino por recorrer y que los archivos y la historia todavía no lo han dicho todo. Por eso tenemos que centrarnos, posicionarnos y reivindicar ese auténtico y genuino feminismo desde su inicio. Así que el Señor os bendiga. Muchas felicidades a todas las mujeres. El 8M, el Día Internacional de la Mujer, o también conocido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Tendríamos que celebrarlo? Claro que sí. Años atrás la mujer se ha encontrado en segundo plano en muchos aspectos y la sociedad busca el valor que nos merecemos. Pero te recuerdo algo. Dios nos dio valor como mujer, como hija suya, desde antes de nacer. Este valor lo tenía presente mientras pintaba. Junto al león, que representa a Dios, aparecen unas manos que me recordaban a todas aquellas mujeres que tenemos detrás nuestra intercediendo y levantándonos. Una frase que me han dicho esta semana y me ha marcado es que mi generación se está levantando en los hombros de una generación que se ha levantado desde el suelo. Honro a todas las mujeres que están detrás nuestra y a las que vendrán. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las piedras preciosas. Proverbios 31:10. Buenas tardes, mi nombre es Asun Quintana, soy directora de la plataforma Seneca Falls, cuyo nombre viene del primer manifiesto en pro de los derechos de la mujer que se firmó en 1842 en una capilla protestante en Nueva York, en el barrio de Seneca Falls, y liderado por mujeres protestantes. Por otro lado, soy pastora también aquí en Madrid de una iglesia. Hoy nos hemos reunido muchísimas asociaciones, denominaciones, entidades evangélicas para celebrar por una parte el Día de la Mujer en tantas cosas que se han avanzado y que damos gracias a Dios, pero por otro lado es un llamamiento a la reflexión para tomar conciencia de la realidad y también ver cuánto tenemos todavía que avanzar y que caminar juntos y juntas. Así que os voy a dar unas cifras generales globales para tomar un poquito de conciencia y de pulso a la realidad. Fijaros, de 1.200 millones de personas que viven en la pobreza, el 70% son mujeres. De 774 millones de personas sin analfabetas, sin escolarizar, 2/3 partes son mujeres y de hecho 35 millones de niñas están sin escolarizar, una de cada 4 niñas. Solo hay un 35% de mujeres en la ciencia y en la investigación. Por otro lado, en 2020 solo el 47% de las mujeres en edad laboral, solo un 47% pudieron acceder al mercado laboral de trabajo frente a un 74% de hombres. Y un 92% de las personas que pidieron excedencia para cuidar a sus hijos fueron mujeres. Las mujeres, sabemos, lo tenemos mucho más difícil para acceder a puestos de dirección, ya que solemos ser
quienes sacrificamos nuestras carreras profesionales para cuidar de nuestra familia, hijos, personas dependientes. En España la brecha salarial es de un 15%. Ha mejorado, pero indudablemente aún hay un 15% de diferencia. Y cuanto más avanzamos en edad, la brecha salarial es mucho mayor en los jubilados y jubiladas. En el mundo del periodismo, como periodistas, en los medios, solo el 28% a nivel mundial están en los medios, frente en España, que es un 24%. En cuanto a violencia, sabemos que las cifras son tremendas. 137 mujeres son asesinadas cada día por su pareja o por un miembro de la familia. La mutilación genital, un tema tan duro, tan tremendo, pues todavía la sufren al menos 200 millones de niñas y mujeres. El matrimonio infantil forzado afecta a 650 millones de niñas en el mundo. Esto es una cifra altísima todavía. Y bueno, hacemos memoria también de las 45 mujeres que murieron asesinadas el año pasado en España por violencia en la pareja. Si vamos a violencia en cuanto fuera de la pareja, agresiones, violaciones, abusos sexuales, las cifras se triplican. Otro tema, de los 25 millones de personas, esclavos que se trafican, hombres, mujeres y niños en el mundo, 25 millones, de esos un 80% son mujeres y niñas. Y de estos un 95% son mujeres que obligan a la explotación sexual. La prostitución en España es altísima. Somos el primer país de Europa en consumición de prostitución y el tercero del mundo. Un 40% aproximadamente de varones consumen prostitución en España. En cuanto a la pornografía, un tema también que desde luego está influenciando muchísimo en el repunte de adolescentes con violencia en la pareja, pues la pornografía influye tremendamente por los clichés, los patrones, estereotipos que da tanto del comportamiento de la mujer como del hombre. Sabemos que a los 8 años ya los niños pueden acceder a la pornografía. Pues según la plataforma Pornhub, se ha registrado 42.000 millones de visitas en todo el planeta, o sea, 115 millones de visitas al día. Así es que, bueno, después de este baño de realidad, yo creo que desde luego es nuestro deber como cristianos sensibilizarnos, concienciarnos y que todo ello nos lleve a una actuación. Desde luego este tema afecta a la dignidad de la mujer y por lo tanto a los derechos humanos. Y si hay algún libro fundamental para conocer los derechos humanos es la Biblia. Son las escrituras, la palabra de Dios. De hecho, de él emanan los derechos humanos. La Biblia es nuestra inspiración y nuestra guía. Como movimiento evangélico, y vamos a decir feminista, si me lo permitís, y ahora lo matizo un poco y lo explico. Dice el tercer artículo de la declaración que nombré al principio, la declaración Seneca Falls, dice así el tercer artículo: la mujer es igual al hombre, así fue establecido por el Creador, y por el bien de la raza humana exige que sea reconocido como tal. Y a esto decimos así sea, con esto nos identificamos. Está claro que Dios nos hizo a su imagen, varón y mujer, iguales en dignidad, en libertad, en responsabilidad, no idénticos. Y Jesús, Dios encarnado, fue el prototipo de hombre que rompió esquemas y que hoy sigue siendo revolucionario. Hoy sigue siendo revolucionario en su comportamiento y actitud hacia la mujer.
La actitud de Jesús con las mujeres fue rompedora. El Evangelio fue en aquella época revolucionario para las mujeres y para otros colectivos marginados. Trajo una luz tremenda y en este momento de confusión, también con el término feminista, de división en estos movimientos seculares feministas, con el añadido de la nueva ley trans que se quiere oficializar, es el momento de traer nuestra visión bíblica, es el momento de traer luz, es nuestro momento como creyentes evangélicos de dar la respuesta, de traer claridad, de traer verdad en medio de toda esta confusión. Somos conscientes de que el tema feminismo, ¿verdad? El tema de la desigualdad de la mujer, cuando se introduce la palabra feminismo, pues produce mucho rechazo. Es cierto, en algunos sectores, en mi opinión, por prejuicios, desconocimiento, una hermenéutica a veces incorrecta, que no tiene en cuenta la cultura, el contexto, otras veces por machismo, consciente o inconsciente, entendiendo por machismo el dominio del hombre sobre la mujer, considerándola inferior y como un objeto en muchos casos. Así es que yo creo que tenemos que redimir el término feminista y tenemos que volver a los orígenes y volver a Jesús. En mi investigación y documentación sobre el tema feminista he llegado a la conclusión de que realmente el feminismo bíblico es real y es único, no en el sentido absoluto, sino en el sentido de especial, genuino, el que emana de la propia palabra de Dios. Y es una herramienta que Dios nos ha dado para ayudar en este tema y de verdad, sobre todo en este momento, a muchas mujeres y hombres, niños y niñas. Ayudar incluso en las iglesias donde también existe estas desigualdades muchas veces. No nos podemos identificar desde luego con los diferentes y múltiples feminismos que existen a nivel secular, ¿verdad? Y van surgiendo cada vez más. Pero el feminismo que emana de la Biblia es único. Y mira, sobre todo por 4 razones muy rápidas con las que yo creo que todos los evangélicos nos podemos identificar. Primero, como ya he dicho, pretende la igualdad de la mujer y del hombre en derechos, en libertades y en responsabilidades, tal como Dios nos diseñó y tal como nos encomendó la misma misión exactamente a hombres y mujeres. El capítulo de Génesis 1 y 2 lo podemos ver. En segundo lugar, no podemos concebir en absoluto un feminismo que sea una guerra de sexos, que quiera la supremacía de unos sobre otros. Esto en absoluto es bíblico y no es un embrismo frente a un machismo. Ojo, es un feminismo. Hay, tercero, 2 sexos biológicos y esto es un hecho que no se puede cambiar. Pero sí que es verdad que también existen roles, estereotipos culturales, sociales y eclesiales y por lo tanto sí que son variables. Sí que forman parte de una tradición social que la tenemos muy arraigada y muchos de estos roles, estereotipos sí oprimen a la mujer y sí tenemos que examinarlos y tenemos que buscar los cambios siempre conformes a la palabra de Dios. En tercer lugar, en contra de la concepción de la mujer, en cuarto lugar, en contra de la concepción de la mujer como objeto sexual que se compra y que se vende, que se utiliza y se tira a la basura, estamos absolutamente en contra de la prostitución, de la esclavitud sexual y de la pornografía. Y cuarto, finalmente, nos pronunciamos rotundamente en favor de la vida, en favor de los derechos del no nacido, los derechos de la mujer, pero también los derechos del no nacido. La vida siempre. Así es que yo creo que en estos 4 puntos estamos todos de acuerdo. Unámonos, porque es el momento en medio, repito, de esta confusión social que hay.
unámonos en pro de este movimiento que creemos que es genuino por los derechos de la mujer. ¿Qué podemos hacer? Pues he dicho informar, sensibilizar, concienciar, pero también actuar. Y actuar en 3 ámbitos. Primero, en el ámbito legal, un feminismo que trabaje por adquirir derechos civiles y legales de la mujer en igualdad al de los hombres. Tenemos que, hombres y mujeres preparados en este terreno legal para que estén ahí, y también en el ámbito de la política, que estén creando leyes nuevas, modificando leyes que desde luego nos afectan en este sentido y nos perjudican. Igual que Wilberforce en siglos pasados luchó como político y consiguió abolir la esclavitud de una manera legal, ¿verdad? Promulgar una ley. En segundo lugar, en el terreno pedagógico, de educación, porque podemos conseguir leyes estupendas, que por supuesto son necesarias y que ayudan. Hay cosas legales y cosas ilegales. Muy bien, pero en el ámbito personal tenemos que trabajar para cambiar el concepto y la visión que se tiene de la mujer, del papel de la mujer, de los roles y estereotipos de la mujer y también del hombre, porque lo que nos afecta a uno nos afecta a los otros. Tenemos que buscar nuestro sitio, buscar nuestra identidad, y eso solo se consigue trabajando en la mente, en los pensamientos, en el corazón. Renovar vuestra mente, dice Romanos 12, ¿verdad? Así es que, en tercer lugar, en el terreno también institucional. Mujeres referentes, igual que hay hombres referentes, tenemos que tener mujeres en los ámbitos políticos, culturales, sociales, directivos y eclesiales también, mujeres referentes. Por supuesto, con un testimonio, sobre todo un testimonio de evangelio en nuestra vida que nos respalde siempre, ¿verdad? Eso es lo más importante, pero también que podamos estar ahí al frente, respaldados por nuestros frutos. Así es que yo creo que tenemos que revisar nuestras iglesias. Recordemos, Iglesia reformada, semper reformanda. Y este lema de la reforma lo tenemos que traer ahora aquí también. Tenemos que releer la Biblia, ¿verdad? Tantas veces como sea posible, intentando interpretar sin el cristal de lo social, del contexto y de lo cultural. Eso hizo Lutero. Y esas grandes revelaciones de Dios que tuvo y que estaban ahí en la palabra desde siempre, desde toda la vida, pero él fue capaz de sacarlas a la luz, ¿verdad? Y traer tantos conceptos teológicos nuevos como la gracia, como no es por obras, es por fe, el justo por fe vivirá, y que fueron una revolución y lo siguen siendo. Yo creo que sí, que tenemos que revisar nuestras iglesias y ver si realmente seguimos con clichés, patrones culturales que opriman a la mujer, que le hagan daño a la mujer y que no le permitan desarrollarse de una manera integral. Y por supuesto, si hay casos de violencia, sacarlos a la luz y no taparlos, ¿verdad? Para esto necesitamos hombres valientes. Y digo hombres y mujeres, pero hago un llamamiento o hacemos un llamamiento especial a pastores, a líderes. Creemos que es necesario una buena dosis de valentía y de honestidad. Por ello, este llamamiento a varones que estéis ahí en puestos claves de autoridad, porque nos podéis abrir puertas, porque necesitamos avanzar y a veces todavía el mundo y a veces la iglesia está así y las mujeres no podemos en ese sentido seguir desarrollándonos, dando, sirviendo con nuestros dones, ¿verdad? La igualdad, el compañerismo, el equipo de hombres y mujeres hará sin duda el mundo mejor,
más rico y más bendecido. Y sin duda hará la Iglesia muchísimo mejor, muchísimo más rica y muchísimo más bendecida. Quiero terminar leyendo un texto de José Grau, un gran teólogo contemporáneo, ya fallecido, y él en uno de sus estudios, para mí es un teólogo brillante y del que sigo aprendiendo mucho, en un estudio sobre la mujer que escribió, he entresacado este fragmento. Si Dios ha dado dones, hay que desarrollarlos. La mujer a la que Dios ha dado dones, que es igual que el varón, que es compañera, complemento, como es el varón también complemento, llamada a señorear con el hombre, ¿será menos responsable, activa, menos valiosa e importante en el ámbito eclesial? Así es que muchísimas gracias. Espero que esta reflexión haya sido y sea de bendición, que dé fruto, es lo que pido al Señor, que sea un buen testimonio todo esto para la sociedad, que sepamos dar la respuesta en este momento donde el tema de la mujer está en el candelero. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hemos llegado al final de la celebración del Día Internacional de la Mujer y damos gracias a todos los que han colaborado para que esto pudiera ser una realidad. También agradecemos a la directora de Seneca Fall, Asun Quintana, por tomar la iniciativa junto con el Consejo Evangélico de Madrid. Y en breve recibiréis notificaciones a través de las redes sociales de futuras charlas o conferencias que daremos sobre temas de la mujer. Y como cristianos no hay mejor manera de despedirnos que dirigiendo una oración a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por habernos convocado en esta tarde. Gracias por habernos dado tanta información. Gracias por recordarnos de dónde venimos, que somos criaturas tuyas, que somos hijos tuyos. Gracias, Dios, que a través de tu Hijo Jesús tú nos mostraste como mujeres que nos amabas, que nos aceptabas tal y como éramos. Y tú nos levantaste la cabeza. Señor, te agradecemos por tantas mujeres que pagaron un precio para llegar donde estamos en el día de hoy. Sabemos que hay mucho camino por recorrer, pero gracias porque tú nos dices, yo os mostraré y os enseñaré el camino que debes andar. Y solo podemos decirte que te amamos y te damos gracias por habernos creado mujeres y hombres. En el nombre precioso de Jesús.